Es un gusto saludar a toda la amable audiencia de la radio Advenimiento a través de la frecuencia 990 AM para todo Dallas y Fort Worth. Pero también es un gusto saludar a toda la teleaudiencia también de el canal Advenimiento TV 55.7, aquí mismo en el área de Dallas y Fort Worth. Pero extendemos este saludo a toda la teleaudiencia del canal 51.2 Advenimiento TV en Houston, 51.3 en San Antonio y 17.4 en Austin. Cuánto nos alegra llegar a diferentes lugares con el estudio de la lección de la escuela sabática, que es el que su servidor trae cada vez a través de estos medios. Es día domingo ahora, 15 de marzo, y estamos para dar inicio a una nueva lección. Y no puedo avanzar si no tengo primero la seguridad de que Dios pues nos dé sabiduría, nos bendiga a través del estudio. Así que permítanme hacer una oración para comenzar. Padre nuestro, muy agradecido, Señor, estamos en este día por tener la vida, porque tú renuevas tu misericordia cada mañana, como dice tu palabra. Y así, Señor, nosotros tenemos esa certeza de que el Dios que nos hizo también es el que nos sostiene. Vaya para ti en este día, Señor, nuestro respeto, nuestro honor, nuestra grande admiración por cuanto eres el Dios creador de todo. Y aún este día que nos das es creado por ti y está lleno de misericordia. Gracias. Queremos escuchar de ti a través de la palabra en este momento y rogamos la sabiduría de lo alto para entenderla. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección para esta semana es La gracia redentora y la comunión cristiana. Vamos a mirar cómo la gracia hace posible que la raza humana tenga comunión con Dios. Vamos a mirar cómo la gracia hace posible que los creyentes tengan comunión entre ellos. Esto, hermanos, es algo maravilloso que ha hecho la gracia redentora, que el hombre pueda tener comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con sus semejantes. La gracia ha hecho posible, hermanos, grandes milagros. Miren, Pablo, cómo se refiere a esto que la gracia ha hecho. Dice, ¿por qué medios se le permitió a Pablo que los hombres vieran la comunión del misterio? El libro de Efesios, capítulo 3, verso 8 y 9 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Noten ustedes que Pablo está aquí primeramente presentándose como el más pequeño de todos los santos. Es decir, él reconoce su indignidad de tan grande privilegio de haber sido escogido para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Dice que esto solo ha sido posible por la gracia. Ha sido la gracia, dice, la que le ha hecho a él prácticamente un predicador, alguien que anuncia las verdades del Evangelio a los gentiles. Este Evangelio él lo describe como algo inescrutable, como algo insondable, algo que todavía no se ha logrado comprender plenamente. Él lo menciona como el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Son superabundantes las bendiciones, mis hermanos, que se encuentran en el Evangelio. Son tan abundantes, tan profundas, tan inmensurables,
que el hombre no ha podido penetrarlas completamente ni extraerlas totalmente. Pero bueno, aún así, Pablo dice, yo siendo el más pequeño, el más, digámoslo así, indigno de todos los santos, me es dada, dice, por la gracia, esa bendición de anunciar estas inescrutables riquezas y de aclarar también, dice, a todos la dispensación del misterio, es decir, la administración del misterio, el compartir el misterio escondido desde los siglos en Dios. Es que la verdad es que un misterio es algo que no se logra comprender plenamente, que no se ha podido descifrar plenamente. Y aunque, hermanos, hay mucha revelación en la Escritura y tenemos mucha evidencia del grande amor de Dios, todavía, hermanos, todavía esto es tan inescrutable, tan insondable, es un misterio que todavía no hemos llegado a la profundidad del discernimiento de lo que ha sido Dios para con la raza humana, de lo que ha hecho por nosotros. Pero así Pablo, de esa manera, al anunciarle a los gentiles las buenas nuevas, él buscaba que los gentiles pudieran tener esa comunión con el Padre, así como Pablo la había conseguido. Interesante. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué fue Pablo la persona que Dios escogió para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a los gentiles? ¿Por qué Pablo y no otro? Bueno, es más, ¿por qué no los ángeles? El don profético dice, ¿por qué? Dice que Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Por eso fue Pablo el indicado para llevar el evangelio a los gentiles. Alguien que tenía pasiones semejantes a las de los gentiles. Y para que pudiera él entender muy bien la manera de cómo presentarles el mensaje y estos lo comprendieran, tenía que ser Pablo el representante. Bueno, dice que Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Ahí tenemos el otro ejemplo de cómo Dios obra. Dios se hace hombre para alcanzar al hombre. Dice, se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Noten que fuera divino y humano. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Tal como usó a Pablo el Señor para eso, usa también ahora hombres y mujeres. Dice, en su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. La humanidad, sacando eficiencia de la gran fuente de sabiduría, es convertida en instrumento, agente activo, por medio del cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Esta declaración la he leído de los Hechos de los Apóstoles, página 109, el libro inspirado de la hermana Elena White. Ustedes pueden ver que aquí prácticamente da a entender la razón de por qué tenía que ser Pablo la persona indicada para dar a conocer las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Porque Dios así ha trabajado siempre. Porque Dios siempre se ha valido de hombres y mujeres con pasiones semejantes a las de aquellos a quienes hay que salvar. Así, hermanos, el Señor lo hace para que esa comunión se pueda volver a dar entre el hombre y Dios. Esa comunión de manera que pueda llegar el hombre a ser uno con Cristo. Es a través de la gracia, es a través del Evangelio como que eso puede darse,
Bueno, voy aquí a leer la segunda pregunta, porque son 3 preguntas las de este día en la lección. Y es cómo describe Pablo el misterio revelado a través de la predicación del Evangelio. Y en Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A ver, hermanos, ¿cómo describe Pablo el misterio revelado a través de la predicación del Evangelio? Según vemos aquí, como esperanza de gloria. Así describe Pablo el misterio revelado a través de la predicación del Evangelio, como esperanza de gloria. Y es que, hermanos, solamente a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación, a través del grande amor de Dios manifestado en ese Evangelio, a través de la salvación provista por Jesús, solamente así nosotros realmente podemos, como dice aquí la lección, tener la esperanza de gloria, es decir, la esperanza de ser glorificados un día, la esperanza de compartir un día la gloria con Jesús. Dice aquí el don profético en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 263. Si Cristo se forma en el interior, la esperanza de gloria, entonces la verdad de Dios actuará con vuestro temperamento natural, que su agencia transformadora se revelará en un carácter transformado. Así que, hermanos, si bien es cierto la esperanza de gloria, uno puede interpretarla como aquel día cuando compartamos la gloria con Cristo, esto también se puede comenzar a experimentar ya con ese carácter del Señor que se va impregnando en aquel que tiene esa comunión con Él, de tal manera que el temperamento natural va siendo transformado al punto de que llegue a revelar plenamente el carácter de Cristo en su vida. Nosotros podemos ver entonces de que el misterio revelado a través de la predicación del Evangelio es una esperanza de gloria, de un cambio de carácter y también de la gloria que hemos de compartir con Cristo. La última pregunta de hoy dice, ¿a qué fueron llamados los creyentes de Corinto? Y en 1 Corintios 1:9 nosotros encontramos lo siguiente. 1 Corintios 1:9 dice la palabra así: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí tenemos un texto bien claro que tiene la relación directa con el título de la lección de la semana. Pues dice que hemos sido llamados a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó, hermanos, de las tinieblas para que nosotros tengamos comunión con el Señor. Dice el don profético, en una cita que está en la Review and Herald del 16 de mayo de 1907, que el verdadero cristiano vive con las ventanas del alma abiertas hacia el cielo. ¿Quién? El verdadero cristiano. Vive en comunión con Cristo. Su voluntad está conformada a la voluntad de Cristo. Si nosotros hemos oído hablar de la comunión de Cristo, y eso se vuelve más bien una frase, pues así rutinaria que se menciona solamente, aquí vamos a entender qué es la comunión con Cristo. Primeramente, dice que la voluntad está conformada a la voluntad de Cristo, de el que vive en comunión con Él. Dice, su deseo máximo es llegar a ser más y más semejante a Cristo, para que pueda decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Esto, hermanos, es tener comunión con el Señor. Llegar a decir como Pablo que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Es decir, tenemos comunión con Él porque Él vive en nosotros. Dice, la única forma de ganar paz y gozo es tener una relación viviente con aquel que dio su vida por nosotros. Es la única forma, hermanos. La verdadera paz y gozo es el producto de la relación viviente con el Señor que dio su vida por nosotros, que murió, dice, para que pudiéramos vivir y que vive para unir su poder con los esfuerzos de los que se esfuerzan por vencer. La santidad, dice, es una constante armonía con Dios. No nos esforzaremos por ser aquello que Cristo tanto quiere que seamos, cristianos de hecho y de verdad, para que el mundo pueda ver en nuestra vida una revelación del poder salvador de la verdad. Pregunta, ¿no nos esforzaremos por ser aquello que Cristo tanto quiere que seamos? Es decir, cristianos hechos y de verdad. Este mundo, dice, es nuestra escuela preparatoria. Mientras estemos aquí, nos encontraremos con pruebas y dificultades. El enemigo de Dios continuamente procurará apartarnos de nuestra lealtad, pero estaremos seguros mientras nos aferremos de aquel que dio su vida por nosotros. Así, hermanos, vemos que la comunión con Cristo es a lo que hemos sido llamados, y esta solo es posible por la gracia. Esta solo es posible a través del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto, hermanos, trae como resultado también que la esperanza de gloria la comencemos a experimentar ya en la transformación de un carácter tosco como el que tenemos a uno semejante al de Cristo. Comunión con el Señor es lo que necesitamos, hermanos. No fue así nomás que Cristo vino a morir. No es así nomás que el Evangelio se nos ha sido predicado. El Señor ha utilizado diferentes personas para que nosotros lleguemos a entender esto. A veces ha usado a un pariente nuestro, a veces ha usado a un amigo, a veces ha usado a un hermano que nos ha tocado a la puerta o nos ha regalado por ahí alguna revista. El Señor ha usado personas como nosotros, sujetas a pasiones como nosotros. El Señor las ha usado para que en alguna forma nosotros vengamos a esta comunión con Cristo, que no es otra que dejar que la voluntad la transforme Él y llegar a ser más y más semejantes a Él, al punto que digamos, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Vamos a orar y a pedirle al Señor que esto lo podamos experimentar ahora mismo. ¿Qué les parece? Padre nuestro, el llamado que nos haces en tu palabra es noble y algo, Señor, que necesitamos nosotros experimentar, como es la comunión con Jesús. Una comunión que ha sido posible a través de la gracia, a través de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Una comunión que trae como resultado prácticamente experimentar una esperanza de gloria. Y Padre, sabemos que todo esto involucra una transformación en la vida, una manera de vivir, Señor, donde pueda uno decir que ya no vive uno, sino que Cristo vive en uno, siendo que esta es la norma elevada que tú nos has puesto este día para que la comprendamos. Entonces, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que justamente a partir de ahora nosotros tengamos una íntima comunión contigo, que estemos tan unidos tú y nosotros que podamos decir que tú ya vives en nosotros y ya no vivimos nosotros. Oh Señor, qué grande es ese privilegio, llegar a decir esas palabras porque de verdad se viven, porque la voluntad ha sido entregada a ti y transformada por ti. Así que, Señor, aquí está nuestra petición ahora, pidiéndote que esto pueda ser real en nosotros, rogándote, Padre, que efectivamente ahora
la comunión contigo no quede solamente en una teoría, sino en algo práctico. Y que nuestra relación tan íntima contigo, Señor, nos lleve a estar tan en comunión que odiemos el pecado ahora y no pequemos ni con el pensamiento, ni mucho menos con la mirada o con la boca. Oh Señor, ayúdanos a mantenernos tan de la mano contigo, a mantenernos en comunión contigo, porque las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo la han hecho posible y eso es algo grande. Así que muchas gracias. Rogamos nos ayudes a tener la comunión contigo hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.